Dios te bendiga, que Dios te guarde. Qué bendición poder llegar a tu hogar y poder bendecirte una vez más con una entrega de tu espacio Palabra de Verdad. En esta ocasión hablaremos de jóvenes transformando a su generación. Y qué bueno que me acompaña un grupo de jóvenes para hablar de este tema tan importante. Jóvenes que salen de sus nidos, de sus casas, de sus hogares, con un pensamiento diferente, con una forma de vivir distinta. Son los jóvenes de la generación de salvación de la Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Selín en la zona oriental. Bienvenidos, jóvenes, Dios les bendiga. Amén. Qué bueno que ustedes están aquí para hablar de esto. ¿Y qué podríamos nosotros, cuando hablamos de transformar, a qué se están refiriendo ustedes cuando hablan de que pueden ser parte de una generación que transforma esta humanidad? Amén. Cuando hablamos de transformar, estamos hablando de cambio, estamos hablando de diferencia, estamos hablando de no seguir repitiendo los mismos parámetros y comportamientos. Y eso es lo que nosotros buscamos, porque Dios es que hace que las personas cambien. Entonces a eso nos referimos, a transformar la generación actual. Esta generación necesita a Cristo para que el comportamiento varíe, para que el comportamiento cambie. ¿Por qué generación de salvación? Generación de Salvación tiene un testimonio impresionante para nosotros. Nosotros formamos un grupo de jóvenes porque el Señor nos dijo, y luego Dios nos habló de que se iba a llamar Generación de Salvación, porque es un grupo de jóvenes, un grupo de personas con una edad contemporánea, si se quiere decir, que se preocupa por llevar el Evangelio a la juventud y a todo aquel que nos rodea. Entonces, por eso es Generación de Salvación, porque nosotros somos la generación de tiempo para llevar las buenas nuevas de salvación. Estamos viviendo un mundo que está perdido, un mundo que no tiene dirección, un mundo que carece de afecto, un mundo que carece de muchas cosas. ¿Qué puede llevarle Generación de Salvación a ese mundo tan carente? Bueno, yo creo que Generación de Salvación estamos llamados a llevar las buenas nuevas de salvación, a llevarle amor, a llevar paz, a llevar gozo. Porque estamos viendo a los jóvenes hoy en día que si no es con sustancias que dañan nuestro cuerpo, no tienen un gozo, una alegría que es momentánea, que dura en el momento en que se toma la sustancia y que después que se te pasa esa sensación de felicidad, todo está igual, todo está peor, todo está mal. Entonces nosotros somos los que vamos a llevar el gozo del Señor, que dice la palabra que es nuestra fortaleza, que a pesar de las circunstancias que hay a nuestro alrededor, podemos sentirnos confiados, fuertes, podemos sentirnos alegres porque tenemos el gozo del Señor. Amén. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así es. Y hay una diferencia entre lo que es alegría, como bien dijiste, bueno, es algo que es pasajero, que se acaba momentáneamente, que se pasa, pero el gozo es permanente. Así es. Permanece para siempre. Y qué maravilloso poder conocer a Jesucristo y poder hablar de sus grandezas y sus proezas. Pero estamos hablando de transformar a una generación. Y wow, ¿no será eso algo muy pretencioso cuando estamos hablando acerca de eso? Bueno, durante todos los ejemplos que podemos ver en la Biblia, hubieron jóvenes los cuales fueron determinados por Dios. Alguna característica vio Dios en ellos. Amén. Y puso su mirada sobre ellos. Y simplemente Dios dijo, a ti te quiero, para transformar, para cambiar, para trastornar, para ser diferente a una generación. Como es el caso de Noé, como es el caso de Daniel, como es el caso de Moisés, amén, como es el caso de Josué, y así muchos ejemplos más que podemos ver en las Escrituras, que es el libro por excelencia, el manual por excelencia por el cual nosotros nos regimos. Cuando hablamos de algunos de esos personajes, entiendo que no fueron llamados tan jovencitos, como el caso de Moisés, pero otros sí fueron llamados muy jóvenes, por ejemplo Samuel. Samuel, siendo un niño, fue apartado para vivir en la casa de Dios. Amén. Amén. Y no sería eso en la actualidad poder ser considerado como un fanatismo eso. No, para nada, para nada. Lo que pasa es que tenemos que tener algo en cuenta. Muchos padres quieren que sus jóvenes cambien, que sus hijos cambien, que sean diferentes, que vayan a la iglesia, que los acompañen, que se sienten a comer con ellos, que los domingos pasen tiempo juntos. Muchos jóvenes no quieren eso, quieren salir del nido. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que llegar a un acuerdo con los jóvenes. Decirle, ok, yo te voy a dar tu espacio, pero el domingo es para que tú y yo vayamos a la iglesia, para que en familia vayamos a la iglesia. Y poco a poco nosotros vamos a ir viendo cómo el joven, con nuestros testimonios, el testimonio del Padre, y expuesto a la presencia de Dios, va a ir cambiando.
cómo Dios va haciendo el trabajo, cómo las cosas van cambiando y mejorando en ese joven, por lo que ve y por lo que está, a lo que está expuesto. Muchas madres llegan con uno de pastor para decirle, pastor, yo quiero que mi hijo, ustedes hagan algo por mi hijo. Y entonces uno pues inmediatamente tiende a referirlo al grupo de jóvenes, a insertarlo en el grupo de jóvenes, para que sea Dios quien haga algo, que es el único que puede hacer algo por ellos. Así es. Pero vemos hoy en día que hay padres que en lugar de confiar en las manos de Cristo a sus jóvenes, les coartan la libertad de poder asistir a la iglesia. Le dicen, no, tanta iglesia porque tú te vas a volver loco con eso, qué sé yo cuánto, y se lo impiden. En el testimonio de ustedes, ¿podrían ustedes decir lo contrario con respecto a esa posición? Claro que sí. Miren, a mí me pasó algo muy particular con una amiga muy cercana, que cuando entramos en el colegio y nos hicimos amiga, ella comenzó a conocerle al Señor a través del testimonio que Dios me permitió darle a ella. Pero su mamá no quería saber de mí. Decía, ¿por qué que tú te juntas con esa muchacha? Esa muchacha es demasiado buena. Tú tienes que juntarte con otra gente. Tú tienes que vivir tu juventud. Wow. Hablando cuando teníamos 14, 15 años en ese entonces. Y esa muchacha se sentía como cohibida, como que me junto o no me junto. Y yo recuerdo que a escondidas ella iba a la iglesia. Y que una vez ella quiso asistir a un retiro de jóvenes de nuestra congregación. Y eso fue una lucha con su mamá para que la pudiera dejar ir. Porque ella no quería saber de Dios, que ella no quería que su hija fuera a la iglesia, porque era muy joven para conocer de Dios, decía ella. Cuando las madres o los padres dicen, es que tú tienes que vivir tu vida, ¿entienden ellos que lo que el mundo les está ofreciendo a sus hijos es el estilo de vida que deberían ellos de vivir? Pero en la práctica nosotros vemos cómo esa juventud que aconsejado por sus mismos padres siguen ese trayecto, se están perdiendo cada vez más. Yo quiero que nosotros, después de la pausa que vamos a tener ahora, ustedes me hablen un poco de cómo nosotros podríamos aconsejarle a esos padres que se oponen al evangelio, que se oponen a que los jóvenes vayan a la iglesia, cómo podrían ellos poder confiar al Señor, a sus hijos, para que Dios sea quien los cambie y los transforme. No se vaya de ahí, regresamos en breve. Continuamos con su espacio Palabra de Verdad y queremos recordarle nuestro correo electrónico. Si usted quiere comunicarse con nosotros, hágalo a través de palabradeVerdad@comuniontv.com y con muchísimo gusto nosotros estaremos respondiendo a sus inquietudes. El día de hoy estamos hablando de un tema sumamente interesante con jóvenes. Estamos hablando de transformando la generación de hoy. Y en el segmento anterior les hablaba a estos jóvenes que están conmigo aquí, ¿qué podríamos nosotros aconsejarle o decirle a esos padres que le coartan la libertad a los jóvenes de elegir, que quieren buscar a Dios, que quieren acompañarlos a la iglesia? ¿Qué podríamos nosotros decirle? ¿Cómo pudiéramos nosotros persuadir a esos padres para que se den cuenta que no es lo mejor evitar que sus hijos vayan a la iglesia? A ver, hay 5 cosas que yo quiero mencionar. Para nosotros lograr que los padres entiendan la importancia de tener a Dios en el corazón, es lo siguiente: tenemos que ver en lo que está envuelta la juventud hoy en día. Y yo quiero mencionar 5 cosas, y una de ellas la primera es mentiras, vacío y despropósito, familias disfuncionales, pecado e incertidumbre. Los jóvenes se enfrentan a esas 5 cosas. Entonces, están envueltos en mentiras, están envueltos en un vacío, en incertidumbre, no saben qué van a hacer, están envueltos en muchas cosas. Y yo quiero tocarlas bien breve. Cristo es la verdad. Primer punto. Para vencer la mentira, para que los jóvenes entiendan que no van a haber mentiras, Cristo, dice su palabra, dice la Biblia, que es la verdad. Vacío y despropósito. Dice la Biblia en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Familias disfuncionales, dice la Biblia en Gálatas 4:6, 7, que somos hijos y herederos de Dios por medio de Cristo. O sea, en la Biblia, en Dios está la respuesta a todo. Así es. Entonces, si usted quiere que su hijo sea correcto,
sea un hombre de valores, sea una joven contemple, que sea una persona que sepa caminar la vida. No hay otra forma si no es con Cristo Jesús. Amén. La palabra del Señor nos muestra con qué limpiará el joven su camino. Dice, con guardar tu palabra. Amén. Así que hay un beneficio grande cuando podemos guardar la palabra de Dios y ponerla por obra en nuestras vidas. Vemos hoy en día que la juventud que marca este tiempo necesita una transformación. Amén. Amén. La palabra de Dios habla en el libro de Romanos, capítulo 12, Amén. que debemos de hacerlo a través de algo muy específico. Amén. Transformar el espíritu de nuestra mente, cómo pensamos. Amén. Y en su experiencia, ¿qué han visto ustedes con respecto a esto de tener que transformar su manera de pensar? ¿Cómo han manejado ustedes esta situación? Por lo menos en la universidad, cuando nos vemos enfrentados a maestros que se ponen a acusarte y a hablar cosas contrarias a lo que tú estás creyendo, a profanar de tu fe, a comenzar a decirte que lo que tú crees es mentira. Entonces te comienzan a buscar teorías y a decirte como razones por las cuales tú no debes de creer o seguir lo que dice la palabra de Dios. Tu mente, por la palabra en la que se ve expuesta, comienza a sentir como que será cierto. Comienza a llegar la duda, comienza a llegar a tu mente como que lo estoy haciendo bien. ¿Será que realmente estoy en el camino indicado? Y entonces ahí viene el Espíritu Santo a tu vida y te dice, sí, estás en el camino indicado. Cuando tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón y el enemigo viene con ese tipo de dardos a querernos hacernos dudar, el Espíritu Santo trae a nuestra memoria esa palabra y refresca nuestra mente. Y por lo menos yo suelo decir, he hecho todo pensamiento y lo pongo cautivo a la obediencia de Cristo, como dice su palabra. Cuando ponemos nuestro pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, ya nada podemos hacer. No podemos, el enemigo no tiene ni parte ni suerte en nuestras vidas, porque tenemos la confianza de en qué hemos creído y de que es más grande el Dios que está de nuestro lado que el que está en el mundo. Y eso ha hecho que tú puedas comprobar la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios Amén. contigo. Y qué bueno que eso puede suceder, pero hay un accionar de parte de la persona. Así Así es. es. Nos está diciendo Amén. que somos nosotros los que tenemos que transformar nuestra manera de pensar. Así Amén. es. Amén. Que somos nosotros los que tenemos que actuar hacia eso. Amén. No sigas pensando como todo el mundo. No sigas actuando como todo el mundo. No sigas haciendo lo que la muchedumbre está haciendo. Y entonces, qué interesante es que nosotros podamos atender al llamado de Dios y ustedes como jóvenes puedan salir y expresar a la juventud. Yo sé que ustedes en algún momento han salido a la calle. Amén. ¿Han tenido alguna experiencia de manera particular con algún joven que había tomado la determinación, estaba desahuciado, desalentado y estaba triste y de repente ustedes pudieran llevarle la buena nueva de salvación? Definitivamente. Hemos tenido la oportunidad de salir a la calle a predicar en muchas oportunidades y siempre es una bendición poder hacerlo y poder llevar la palabra. En una ocasión recuerdo que me acerqué a dos jóvenes y cuando me acerqué a ellos había uno que estaba riéndose mucho y sueño, pero el otro no estaba tan alegre. Entonces cuando yo comencé a ponerle conversación de unos perros que ellos tenían ahí, yo comencé a ponerle conversación de los perros para acercarme a ellos y luego entonces comencé a predicarles. Y uno que estaba de pie comenzó a reírse, a reírse, a reírse. Y entonces yo hice el llamado y me dijo, yo soy cristiano. Pero el otro me dijo, yo quiero aceptar al Señor. Él me ha invitado muchas veces a la iglesia, yo no he querido. Y somos amigos. Pero yo siento la necesidad hoy de que Dios cambie mi vida. Y eso fue reciente en un parque cerca de nuestra congregación. Qué interesante. Vamos a una breve pausa, veremos un salmo que aparece en pantalla y regresaremos nuevamente. Salmos 119, versículos del 89 al 93. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado.
Qué interesante lo que el salmista está diciendo en su experiencia personal. Cuando su vida estaba destruida, cuando su vida estaba acabada, la palabra de Dios vino para refrescarle, la palabra de Dios vino para restaurarlo. Y eso es lo que nosotros estamos queriendo llevarte este día, joven. Que la palabra de Dios puede cambiar tu manera de vivir. La palabra de Dios puede llenar ese vacío que tú tienes en tu corazón. La Biblia dice que cuando en el principio todas las cosas estaban desordenadas y vacías, Dios ordenó que la luz se manifestara al mundo. Y esa luz que cambia todo corazón y que llena todo vacío se llama Jesucristo. Él vino a arreglar todas las cosas y Él puede arreglar tu vida y llenar el vacío de tu corazón. Estamos hablando con jóvenes, estamos hablando de transformando la generación de hoy. Y yo quiero que ustedes nos comenten aquí cuál ha sido la experiencia en las clases, porque a veces se burlan los compañeros de clases de uno porque uno profesa una fe diferente a la que ellos están profesando y entonces muchas veces señalan a uno. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia en clases que pudiera comentarnos? Yo particularmente, en medio de la universidad, recuerdo en una clase acerca de la filosofía de la educación. Y comenzaron a hablar de muchas teorías y de muchos dioses y de muchas cosas que realmente no están enfocadas en la verdad de Dios. Y cuando yo me levanto a defender la palabra de Dios, el profesor me señaló y comenzó a burlarse, a decir que yo era una fanática, que yo lo que era una desquiciada, que todo lo mío era la Biblia, y mis compañeras se le unieron y comenzaron a criticarme a través de eso. Pero tiempo más adelante, esas mismas compañeras que se burlaron de mí por creer en la palabra fueron las que se me acercaron a decirme, ¿puedes orar por mí? Amén. O sea, que el Señor de una manera u otra utilizó ese episodio que fue de dolor en cierto momento de mi vida, porque me vi rechazada, me vi humillada en público por mis compañeras. Fueron las mismas que se acercaron a mí a buscar de Dios. O sea que Dios tiene todo obra para bien. Amén, amén. Jesús fue rechazado antes que todos nosotros. Jesús fue burlado y vituperado por toda la multitud. Sin embargo, Él no cambió el mensaje. Él siguió hablando y predicando con su vida acerca de su amor. Vamos a una breve pausa y regresamos en breve. Palabra de Continuamos con su espacio Palabra de Verdad. En la ocasión que nos ocupa estamos hablando de transformando la generación de hoy y estoy acompañado de un grupo de jóvenes de la Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elim en la zona oriental. Generación de salvación, Amén. ¿verdad? Amén. Qué lindo nombre. Hay algo muy importante que yo quiero comentar acerca de lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto. En el capítulo 4, versos del 16 al 18, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Qué interesante lo que Pablo está hablando acá, ¿no? Que el que está en el Señor y donde está el Espíritu de Dios es que es verdaderamente libre. Amén. Qué incongruencia entre el pensamiento de muchos adultos y muchos jóvenes que entienden que ustedes como jóvenes están tostados, que están quedados, están fuera de onda, Amén. ¿verdad? Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que somos nosotros los más dichosos porque en la medida en que cada vez nos miramos delante de la palabra de Dios, como ustedes están hablando, somos transformados de gloria en gloria. Así es. Amén. Qué especial. Jedi nos comentaba hace un instante su experiencia en la universidad. ¿Alguno de ustedes pudiera compartirnos otra experiencia en su diario vivir? Bueno, allá mismo en la universidad, yo estudié en una universidad diferente, pero me pasó algo similar, pero no fue en cuanto a la fe que yo profeso, sino que en esa oportunidad estaba tomando una materia todos eran varones, por el tipo de carrera que yo estudio, de ingeniería civil. Y todos me arrollaron diciéndome, porque nosotros hace un tiempo tomamos la decisión de separarnos para Dios.
hicimos un pacto con Dios de mantenernos puros. Amén. Y todos comenzaron a reírse de mí y me decían, ¿y ese anillo? ¿Y esa castidad? Y todos se burlaban y era constante y era constante. Inclusive el mismo profesor llegó a burlarse. Y a mí me dolió tanto en mi corazón, pero no por lo que ellos pudieran decir de mí, sino de cómo Dios estaba sintiendo en ese momento, por la burla de ellos. Y recuerdo que en esa oportunidad me levanté, porque uno de ellos se levantó y me dijo, tú no sabes lo que tú te estás perdiendo. Y yo lo miré seriamente y yo le dije, no, el que no lo sabe eres tú. Porque realmente yo entendí que yo conozco la verdad. Y como dice en Corintios, el apóstol Pablo, él dice, el velo será quitado cuando conozcan el Espíritu Amén. de Dios. Amén. Entonces ahí entendí de que ellos tenían un velo sobre sus ojos y que simplemente no podían ver Así es. lo que yo estaba viendo, la grandeza, el beneficio que me estaba dando, el yo poder decir, yo soy apartada para Dios, yo soy diferente a esta generación. Los beneficios que a la larga yo voy a poder ver y a la corta aún lo estoy viendo porque Dios derrama de sus bendiciones. Así es. Amén. Un pacto de pureza entre la juventud. Qué interesante. La gente lo señala, la gente se ríe, la gente se burla, pero hoy en día vemos muchas jóvenes que salen embarazadas a temprana edad. Muchas tienen que abandonar su carrera, otras tienen que terminar haciendo cualquier cosa porque no pueden llegar a cumplir con sus anhelos, con sus sueños, al ver que tienen una criatura a la cual tienen que hacerse responsable hoy en día. Hoy vemos muchas adolescentes quedar embarazadas por estar practicando el sexo que Dios lo diseñó específicamente para el matrimonio. Así es. Así es. Y vemos cuántas jovencitas con enfermedades, con problemas de que todo el mundo las señala y las mira, porque lo que está en boga es que mientras más relación tú tienes, pues tú estás más en la onda, ¿verdad? Sin embargo, el joven, cuando a la hora que va a señalar a alguien para casarse, no busca esa que todo el mundo la ha repasado. Así es. Amén. Entonces, es interesante que ustedes como jóvenes le lleven un mensaje a la juventud que nos está viendo, que no entiende esto que ustedes han hecho. Ustedes dijeron, delante de Dios hacemos un pacto para guardarnos, para que el día que nos casemos, llegar al Señor vírgenes, llegar al Señor en pureza delante de Dios. Así es. Amén. El mismo apóstol Pablo dijo en una ocasión, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él está hablando de la muerte física, pero yo quiero referirme ahora de la muerte al mundo. Entonces, para la gente no ha entendido que nosotros vivimos ahora en Cristo y morimos a eso porque ganamos al Señor. Amén. Ganamos una nueva vida. Ganamos, ahora no nos deleitamos en esas cosas que antes a nosotros nos gustaban, sino que ahora nosotros vivimos y esa vida se traduce a Cristo. Amén. Interesante. Cuando hablaba ahorita de niñas embarazadas, jovencitas, hemos visto en nuestro derredor casos muy tristes, ¿verdad? Porque recientemente conocimos a una jovencita que quedó embarazada a 13 años de edad, una adolescente prácticamente. Wow. Imagínense lo que significa un adolescente que tiene que criar a un muchacho hoy en día. Qué tristeza, qué responsabilidad que no tiene y cómo asumirla. Y vemos que ella piensa que ella tiene una muñeca con la niña que tiene, ¿verdad? Y juega con ella y no le importa y si la niña está, si hay que cambiarle los pañales y nada de esas cosas. Y está ella con su mente como si estuviera jugando con una muñeca. Pero qué triste, ¿verdad? Porque esa niña se va a criar prácticamente con mucha dificultad y la joven va a tener que dejar de disfrutar muchos momentos como joven. Amén. El tiempo en televisión es corto, pero yo quiero que Ernesto, Catherine y JD le den un consejo a la juventud que nos está mirando brevemente. Amén. La única forma de tú transformar tu vida es con Cristo. Pero lo único que te detiene eres tú. El pastor hablaba y mencionó un versículo impresionante. Y el versículo dice de la siguiente manera. Pero cuando se conviertan, eres tú quien debe tomar la decisión de hacer las cosas diferentes. Amén. Joven, tienes que entender el valor que tienes en Dios.
tienes que entender que aquel que te formó en el vientre de tu madre tiene grandes propósitos contigo y Él lo va a cumplir. Aunque tú corras, aunque tú huyas, aunque te quieras alejar, Él lo va a cumplir, porque ya desde antes de la fundación del mundo, Él puso su mirada sobre ti y algo grande Él quiere hacer contigo. Solamente tienes que dejar que el que transforma, el que cambia las cosas, transforme tu vida y transforme tu corazón. Amén. Joven, aunque no estés viendo nada ahora mismo, aunque estés pasando por muchas cosas, recuerda que Dios es un Dios creador y que Dios te ama, que Dios de la nada, Él hizo todo, Él creó el mundo y también te creó a ti. Así que pon en tu mente que tú no eres cualquier cosa, tú tienes un valor precioso en Dios y que Dios decidió morir en una cruz para salvarte a ti, por amor a ti. Tú no eres cualquier cosa, tu valor está en Dios. Amén. Jóvenes, muchísimas gracias por su comparecencia a su espacio Palabra de Verdad. Las puertas de este espacio quedan siempre abiertas para que ustedes vengan a compartir con nuestra juventud que nos sintoniza. Y usted que está ahí en la comodidad de su hogar posiblemente, queremos decirle gracias por la sintonía. Que Dios lo bendiga y que Dios le guarde. Será pues hasta una próxima entrega de su espacio Palabra de Verdad. Palabra de